esté totalmente sedado. Cuando el paciente esté totalmente sedado, entonces el ventilador está haciendo las veces de pulmón. El asistido controlado tiene la opción de que sea por volumen o por presión. Por presión utilizado comúnmente en neonatos, pacientes pediátricos, o ventilación asistido controlada ciclada por volumen para pacientes adultos. Entonces ustedes van a tener asistido controlado cuando está el paciente totalmente sedado. Ustedes van a preguntar ese parámetro al médico en caso de que se reporte alguna falla. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes se encuentran, no están totalmente sedados y ellos están haciendo respiraciones autónomas. Sin embargo, las respiraciones no son lo suficientemente, no son buenas como para que haya una buena oxigenación, entonces el pediatra o el médico encargado va a utilizar la ventilación intermitente sincronizada. O sea, en la sincronizada el pediatra va a poder mandar respiraciones por minuto las programadas, pero el paciente va a hacer unas adicionales. Entonces lo que va a hacer el ventilador es que le va a dar soporte. Entonces el ventilador va a dejar que el paciente respire y dependiendo de cómo fue ese ciclo respiratorio, él le va a dar soporte o no en el siguiente ciclo para completar el ciclo. Entonces, por ejemplo, listo, asistido controlado por volumen o por presión cuando el paciente está totalmente sedado. Les va a pasar, el siguiente sería ventilación intermitente sincronizada. También se puede por volumen o por presión. Vamos a dejarla en ventilación intermitente sincronizada. Como tenemos circuito neonatal, entonces vamos a simular una configuración para un neonato. Ventilación intermitente sincronizada ciclada por presión. Ahora vamos a seguir acá. Las BPM. BPM significa breath per minute, significa respiraciones por minuto. Entonces, aquí radican todas las fallas del equipo, respiraciones por minuto. Entonces, estamos en una ventilación intermitente sincronizada. Si ustedes se dan cuenta, en estos momentos el ventilador está dando una alarma por presión en la vía aérea alta. Entonces, en estos momentos me está diciendo que hay una presión alta y que tenemos que verificar los límites. Entonces, en este parámetro, cuando tenemos que revisar qué parámetros están para este circuito. Si ustedes se dan cuenta, en adultos tenemos nosotros respiraciones de 12 a 16 respiraciones por minuto. Neonatos son más. Entonces, digamos, en un neonato, ustedes se van a dar cuenta con qué configuración arranca el equipo, porque adultos es de 12 a 16 respiraciones por minuto. Y aquí estamos conectando un circuito neonatal, entonces por eso el ventilador está presentando la falla. Si ustedes se dan cuenta, la presión máxima para un adulto es 30 a 35. En un neonato es de 15 a 18, he visto que comúnmente lo programan, he visto máximo hasta 20 en pacientes neonatales. Entonces, lógicamente, por eso el equipo está ciclando así. Entonces, vamos a cambiarle la programación. Vamos a ponerle 40 respiraciones por minuto. La relación IE en neonatos comúnmente la programan 1-3. Entonces, ustedes ven, paciente neonatal, relación IE 1-3, 40 respiraciones. Si se dan cuenta, cuando el equipo marca una alarma, el equipo les va a mostrar dónde es la alarma. Son los límites. En este caso nosotros estamos programando 40 respiraciones por minuto y tenemos una alarma de 25. En 25. Entonces entonces como está dando más de 25 respiraciones por minuto, el equipo se va a alarmar. ¿Qué se recomienda? Que se coloque por encima del límite. Adicional a eso, si ustedes mantienen presionado el equipo, se van a dar cuenta que el rise time está en 5. El rise time lo vamos a poner en neonatos de 7 a 8. Entonces pongámoslo en 8. Pongámoslo en 10 para que ustedes vean. En adultos de 5 a 7 minutos. En adultos va de 2 a 6. Comúnmente he visto que en adultos lo programan en 5, en neonatos en 10. Ahora vamos a cambiar el parámetro del volumen. En este caso, pues como estamos con un neonato, vamos a cambiar toda la programación asistido controlado por presión. Entonces, bueno, continuemos. Ustedes van a notar que cuando estaba en asistido controlado por volumen, se modificaba el volumen. Como ahora estamos en asistido controlado por presión, solo vamos a poder modificar la presión.
Entonces en este caso, pues para un neonato la vamos a poner en 18. Entonces ustedes se van a dar cuenta que el equipo ya empieza a ciclar. Vamos a cambiar también este límite de alarma. Listo. Listo. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces, estamos en respiraciones por minuto. Entonces, bueno, está en un modo asistido controlado por presión, quiere decir que el paciente está totalmente sedado. Respiraciones por minuto para un paciente neonatal, 40 respiraciones por minuto, una relación I de 1:3. Importantísimo que cuando ustedes escuchen que el equipo está haciendo un esfuerzo conectado al circuito pediátrico, porque ellos primero lo van a poner a ciclar con el pulmón y luego ya lo conectan al paciente. Si ustedes ven que el equipo está haciendo un ruido fuerte, váyanse a la raíz time. ¿Cómo hacen? Cancelan la alarma, mantienen oprimida la tecla y verifican que para pacientes neonatales, digamos 1500 gramos, 3000, lo ponen en 10 o en 9, un poquito más grandes, o sea, desde 7 a 10. Y ideal manejarlo entre esos rangos. Por debajo de esos rangos no, porque lo que va a hacer es que el rise time lo que hace es aumentar el flujo durante el ciclo inspiratorio. Entonces él va a hacer un pico de flujo y a medida que vaya de 1 a 10, en 10 va a ser menor y en 1 va a ser mayor. Entonces aquí se maneja la relación inversa. De resto, los parámetros normales, verificar que el límite de la alarma esté por encima de lo programado. Ahora vamos a ir acá, presión inspiratoria pico. Estamos en presión inspiratoria pico. Para pacientes neonatales, este equipo está recién configurado. Ellos tienen en este momento tiene una alarma por fugas activada por el circuito que teníamos con la fuguita. Muchas veces cuando los equipos ya son reutilizados, él va a marcar peak not meet, entonces él va a decir que la instalación es incompleta. Muchas veces cuando ya estos equipos los hemos probado bastantes veces, él va a marcar exhalación incompleta o fuga, porque entonces ellos lo que acostumbran a hacer es que cuando los desinfectan, los desarman y no los arman bien. Entonces, si ustedes ven que está conectado al paciente, que donde dice flujo, el flujo vaya en la dirección opuesta al circuito. Muchas veces también, si el paciente, si está humedecido el circuito internamente, si está condensado, entonces lo que va a hacer el circuito es que se va a pegar esta válvula. Si se pega esta válvula, también presenta exhalación incompleta o la falla por eso. Normalmente si el circuito es nuevo, no presenta la falla. Entonces vamos a ver aquí. Cuando la alarma, la idea es que cuando se configure el equipo, él quede con la alarma en verde. Esto quiere decir que el equipo está funcionando bien, que está dentro del ciclo programado. Muchas veces les va a pasar, digamos aquí, la FiO2. Entonces ustedes saben, la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí no tenemos conectado el ventilador a la red de oxígeno. Cuando se conecta a la red de oxígeno podemos modificar estos parámetros. Entonces podemos colocar, la mayoría del tiempo este parámetro está por encima del 21%, que es lo que nosotros normalmente respiramos, porque vienen pacientes, pues por la patología del paciente, ellos se desaturan muy fácil, entonces... Pero ese parámetro es lo del médico, todos los parámetros los da el médico. Lo único que nosotros hacemos en caso de que ellos tengan alguna confusión es verificar si están bien los límites de las alarmas y por qué se está desaturando el paciente. Entonces, por ejemplo, aquí nos está dando una alarma porque hay una presión baja de oxígeno. Él nos está reportando que como no hay oxígeno, él no puede configurarnos 84% de oxígeno y el resto de otros gases. Sí, al 21. Al 21 si no está conectado, pero lo ideal es que siempre esté conectado para los pacientes. Cuando ustedes verifiquen esto, entonces tienen que tener en cuenta eso. Los dos primeros parámetros no se utilizan porque en esos momentos no tenemos el sensor de oximetría. Entonces el sensor de oximetría pues nos daría frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno en sangre con la misma pinza. La FiO2, recuerden, no se puede modificar
Si ven la alarma por oxígeno, entonces ya saben, si es la bala, verificar que la bala esté llena y si no que esté conectada a la red de oxígeno, porque muchas veces presenta la falla, es por eso y ellos no se percatan de las conexiones. Entonces lo primero que uno hace cuando va a revisar el equipo, conexiones, que las mangueras no estén invertidas porque también va a dar falla y que el circuito a paciente no tenga fugas. Entonces, o sea, circuito por paciente y se desecha, porque estos circuitos no son reutilizables. Bueno, entonces tenemos acá presión inspiratoria pico, que es la presión máxima a la que puede llegar. También modificar los límites de las alarmas. Si aquí está en 18, pues entonces la vamos a poner en un máximo de 23. Una mínima de 10. La presión expiratoria al final de la expiración es esa presión remanente que nos queda en los pulmones, porque cuando nosotros estamos en la exhalación, pues va a quedar un volumen. Y ese volumen ellos lo manejan como terapia respiratoria para hacer reclutamiento alveolar cuando ellos hacen pausas inspiratorias prolongadas. Como este equipo es básico, ellos no van a poder hacer presión plató, como ellos llaman, sino que ellos lo que hacen es modificar esta PIP, a ver qué presión va a quedar. Por lo general siempre está en 5, he visto que la programan en 8. Bueno, entonces eso en parámetros modificables. Aquí abajo vamos a ver los parámetros que el equipo está censando. Entonces vamos a cambiar la modalidad. Entonces está asistida controlada, que es cuando el paciente está totalmente sedado. Está ventilación intermitente sincronizada, que es cuando el ventilador le da soporte al paciente. Él tiene una sensibilidad, unos sensores que van a detectar el esfuerzo inspiratorio del paciente y le va a dar soporte a esa ventilación. Y está la otra, que es la CPAP, que ya es cuando el paciente necesita cuando el paciente necesita un flujo adicional, pero no es necesario, y ese también lo utilizan con mascarilla o hay veces con pacientes que tienen traqueostomía. Y ya, entonces, pero esta nunca he visto que la utilicen. Sí, esto es como para el destete, como llaman ellos. Lo que sí he visto, asistida controlada y ventilación intermitente sincronizada por presión o por volumen. Entonces vamos a dejar una ventilación intermitente sincronizada y vamos a simular que el neonato está respirando de más. Entonces, bueno, vamos a subirle el límite porque vamos a aumentar las respiraciones en la frecuencia respiratoria. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a simular que el paciente está respirando, que él está respirando por su cuenta. Entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí aumentó a 47. Si yo le sigo, ustedes se van a dar cuenta que aumentó a 52. ¿Qué pasaría en una ventilación asistida controlada? ¿Qué es lo que comúnmente pasa? Que en las asistido controladas, si usted programa 40, el equipo le tiene que dar 40. Entonces, cuando el equipo le tiene que dar 40, en el límite de 46 se va a alarmar. Pero entonces muchas veces pasa que ellos lo dejan conectado y el paciente no está totalmente sedado. Entonces el equipo va a empezar, entonces va a reportar que hay más respiraciones de las programadas. En este caso él está censando 49, 50, 56, 60. Entonces el límite está aquí. Entonces se van a dar cuenta que hay una presión mayor y que están aumentadas la frecuencia respiratoria. En ese caso lo que uno le dice al médico es, doctor, están programadas 40, pero en realidad el paciente está haciendo 49, 50. Entonces ellos ya... ¿Eso vale? Uno puede hacer dos cosas. Una, aumentar el límite de la alarma, pero él a sabiendas él debe entender que no están programadas 40, que en realidad el paciente está haciendo 50, 60. O él lo que puede hacer es disminuir las BPM y coloca un modo de ventilación intermitente sincronizada. Que en intermitente sincronizada, si él va a aumentar digamos aquí hay 75 y el paciente está haciendo unas 5 respiraciones de más en cada ciclo, entonces el equipo ¿qué? No le va a presentar problema. Aquí está dando alarma por presión porque estoy presionando mucho el pulmón. Y bueno, eso por ese lado. Esa es una de las fallas más comunes, que ellos programan frecuencia respiratoria y no modifican los límites. Hay otra opción que tiene el ventilador, que es que el ventilador permite guardar dos configuraciones.
Entonces, como ustedes pueden ver, aquí lo configuramos para modo neonatal. Entonces, ¿qué va a hacer el ventilador? Digamos que queremos guardar estos parámetros, 18 de presión máxima, 40 respiraciones por minuto y que está en una modalidad de ventilación intermitente sincronizada. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es que van a menú, van a Power Up Settings y le dan Save Settings, guardar, configuración. Como ustedes pueden darle la opción como usuario 1 o usuario 2. En este caso vamos a guardarlo como usuario 1 y le vamos a decir, y Power Up Setting With quiere decir cuando el equipo prenda, cuando ustedes enciendan el equipo. Por defecto es lo que es la primera programación. Por defecto es la que viene en configuración de fábrica. Entonces o le vamos a decir que arranque con la usuario 1. Listo. Entonces, de ahí se pegan muchos médicos que ellos no quieren o no saben programarle los parámetros, porque no saben parámetros, entonces ellos dicen, el ventilador configure, cuál es la configuración neonatal y cuál es la configuración adulto. El equipo no trae configuración neonatal y no trae configuración adulto. Solo dos memorias que tú le puedes Se entiende que por paciente todos los parámetros cambian y de acuerdo al peso ellos hacen el cálculo y le van a programar todos los parámetros porque no todos los pacientes tienen ni el mismo peso ni la misma patología. Por ejemplo, un paciente que había una vez un paciente pediátrico y tenía un neumotórax. Ellos no podían exceder mucho la presión y no tenía que ser parámetros diferentes y también los parámetros en presión debían ser mucho diferentes. Y también la FIO2 no podía ser muy alta. Entonces, cuando ellos pidan esa configuración, lo que hay que aclararles es que por paciente se modifican todos los parámetros y todos los límites para que no le presente ninguna alarma al equipo. Entonces, ya lo cuadramos para que guardar la configuración y arrancara con esa configuración. Ahora lo vamos a apagar y lo vamos a prender y él tiene que arrancar en esa configuración. Entonces, si ustedes ven, arrancó 40, presión máxima de 18, con límite en 23. Entonces, bueno, y vamos acá. Entonces ya saben cómo ingresar al menú de la RAIS. Se refiere en la relación IE. Entonces, ustedes lo ven de aquí se puede modificar tiempo inspiratorio. El equipo, como no es el equipo tiene hasta un máximo en relación IE de 1:1, hasta un máximo de 60 respiraciones por minuto. Como el ventilador, pues no, lo ideal sería que tuviéramos pues otros ventiladores para, digamos, ventiladores de alta frecuencia, que hay pacientes que requieren 80 BPM, 100 BPM. Entonces, ¿de alta frecuencia? Sí, un ventilador de alta frecuencia, pero en este caso con este obtenemos 60. Otro caso que es muy común es que los pacientes pediátricos o neonatales dicen que cuando tienen conectado el AMBU, el paciente está saturando bien y que el pulsoxímetro marca 90, 95. Y los médicos o los asistenciales dicen que cuando se conecta el ventilador, el paciente se desatura. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando ellos le dicen eso a uno? Primero que todo, ellos están conectando el paciente a un flujómetro que está dando 100% de oxígeno. O sea que todo el tiempo usted le está dando es 100% de oxígeno. Cuando ya vienen a configurar el equipo, ellos van a variar la FIO2, entonces ellos le van a poner 40 de oxígeno, 60 de aire. Entonces hay que tener en cuenta ese parámetro y aclararles a los médicos que si el paciente viene muy desaturado y él está saturando bien, pero al 100% de oxígeno con el flujómetro, obviamente si le programan 40, se va a bajar la saturación. Entonces ellos ahí ya tienen que jugar es con los parámetros respiratorios. Entonces les va a pasar muchas veces que con algunos neonatos ellos dicen, no, es que con el paciente no se acopla, pero realmente ellos no se están dando cuenta que el flujómetro da, primero que todo, 100% de oxígeno. Al dar respiraciones manuales, ellos tienen más o menos una idea de qué presión se les está administrando, pero se está haciendo un esfuerzo mayor y la frecuencia respiratoria no es controlada. Entonces hay que tener en cuenta esos tres parámetros. Entonces ustedes lo que hacen es, primero que todo, advertirles, doctor, tenga en cuenta que con la FIO2, o sea, con el flujómetro usted está administrando una FIO2 al 100%, con el ventilador está reduciendo a la mitad, ellos a veces dicen 50, 70.
Entonces lo que ellos tienen que jugar es con qué porcentaje de oxígeno el paciente se sostiene. Adicional a eso, de lo que me ha pasado con el equipo, es que dicen no, que el paciente se saturó y ustedes aquí tienen 100% de oxígeno. Y tienen 100% de oxígeno y el equipo sigue y el paciente se está desaturando. Entonces yo he visto que los médicos, pero nunca lo deben hacer, o sea, ¿qué hacen ellos? Ellos modifican los parámetros acá. Entonces lo que yo les decía, cuando ustedes hacen una inspiración y sostienen el aire y luego exhalan, ustedes ahí están haciendo reclutamiento alveolar, están sosteniendo ese oxígeno, están mejorando, o sea, están aumentando el reclutamiento alveolar, lo que quiere decir es que se va a oxigenar más el cuerpo y luego exhalan. Entonces yo he visto que ellos simulan eso mediante esta PIP, aumentan la PIP a 8 en algunos pacientes que se están desaturando. Entonces, como les digo, eso ya es manejo de los médicos, pero que es bueno que lo tengan en cuenta. O sea, no solo cuando el paciente se desatura ustedes van a aumentar la FiO2, también ellos manejan el parámetro de la PIP. La presión máxima de los neonatos no se modifica. Otra cosa que les puede servir para mejorar la saturación es que ellos mantengan aquí presionado y aumenten, o en este caso con un neonato, si ustedes se dan cuenta, los volúmenes son muy pequeños. Aquí porque estamos con circuito y ventilador y no hay resistencia, el ventilador le está dando un volumen de 24 mililitros. O sea, es muy poco ese volumen. Cuando el paciente está entubado hay pérdidas y ustedes este volumen de 24. Con estos mismos parámetros, ustedes van a ver volúmenes de 9, 10, 11. Hay pérdida. Entonces, con el paciente entubado, el espacio muerto por el filtro de paciente. Entonces tienen que tener en cuenta que en todo ese circuito va a haber pérdidas de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? El paciente, pues obviamente le va a llegar menos volumen, la presión se va a sostener, pero entonces ustedes lo que pueden hacer es decirle al médico que ellos pueden variar la rise time de 8 a 10, de 7 a 10. O sea, digamos, 10 sería en este caso menos. Si aumentamos el rise time a 8, por ejemplo, él lo que va a hacer es que, si ustedes se dieron cuenta, aumentó el pico acá. Pero entonces, durante el ciclo inspiratorio, él está registrando un pico adicional, o sea, un flujo más alto. Eso también mejora la saturación. Y pues ya eso sería todo, muchachos.